Ok. Pues en la clase pasada, el martes, definimos lo que son los límites laterales. Cuando, cuando queremos saber el comportamiento de la función f, cuando nuestra variable x se aproxima a por la izquierda y por la derecha, ¿no? Entonces tenemos las dos definiciones aquí, ¿no? F tiende a L cuando x tiende a por la izquierda. Sí, para cada epsilon positiva existe una delta mayor que cero, tal que si a menos x es mayor o igual a cero pero menor a delta, entonces pues la distancia de f de x a L es menor a epsilon, ¿no? La distancia es pequeña. Aquí junto a esas dos igualdades, sí había puesto aquí a menos x menor a delta, pero pues si le añadí esto de que sea mayor o igual a cero, porque esto nos dice que x tiene que ser menor a, ¿no? Y algo similar acá, para el límite por la derecha. Este, f tiende a L cuando x se aproxima a por la derecha, si para cada epsilon positiva existe delta mayor que cero, tal que si x menos a es mayor o igual a cero, pero menor a delta, entonces la distancia de la f y el límite se hace pequeño. Y la desigualdad de acá abajo nos dice que x tiene que ser mayor o igual a, ¿no? Es decir, x se aproxima por la derecha de, el punto A. Y bueno, vimos algunos ejemplos de límites laterales, cuando coinciden y cuando no coinciden, y vimos un teorema, creo que el teorema más importante para límites laterales, y es que ese nos dice que son equivalentes que el límite de la función exista a que los límites laterales existan y coincidan. Entonces eso ya nos da un cierto criterio para saber cuándo un límite existe, ¿no? Si ambos límites laterales existen y coinciden en el mismo valor, ¿no? Ahora, pues esta definición de acá, las definiciones de límites laterales, se parecen mucho a la definición del límite que ya conocemos. Simplemente cambiamos la desigualdad valor absoluto de x menos a menor a delta por las que tenemos acá, ¿no? Y pues tal cual se parece mucho que van a heredar las mismas propiedades, van a heredar la gran mayoría de las propiedades que heredaban los límites de las funciones normales. Por ejemplo, estas de acá, ¿no? Entonces tenemos el teorema que si f y g son funciones reales definidas sobre un conjunto A, tales que el límite de f de x existe y es L1 cuando x se aproxima a por la izquierda, y lo mismo pasa con g de x, su límite existe y es L2 cuando x se aproxima a por la izquierda, entonces el límite lateral por la izquierda de f más g es L1 más L2. El límite lateral por la izquierda de f por g va a ser L1 por L2. Si C es un número real, entonces el límite lateral de C por F va a ser igual a C por L1. Si L2 es distinto de 0, entonces el límite de 1 sobre G es 1 sobre L2 y el límite de F sobre G va a ser L1 sobre L2, ¿no? Bueno, la demostración de ese teorema va a quedar de tarea porque, como les dije, eh, las definiciones son casi las mismas a las del límite al límite normal que ya conocemos. Entonces, tal cual las demostraciones son una calca, solo que en vez de trabajar con valor absoluto de x menos a menor a delta, pues van a trabajar en este caso con a menos x menor a delta y mayor o igual a que cero. Pero pues, obviando ese hecho, las demostraciones son las mismas, ¿no? Si en la demostración de, por ejemplo, del uno tenías delta 1 y delta 2 y te tenías que considerar el mínimo, pues aquí va a pasar lo mismo. Y así en general. Entonces, no son difíciles estas demostraciones, pueden intentarlas ustedes. Y bueno, aquí lo estoy haciendo para el límite lateral izquierdo, pero también se vale para el límite lateral derecho. Este teorema también es válido
cuando x se aproxima a por la derecha. Es decir, los límites laterales derechos tienen las mismas propiedades. Y es lo mismo, simplemente cambiar el valor absoluto de x menos a menor a delta por x menos a mayor a 0, pero menor a delta. Y las demostraciones son exactamente las mismas. Y pues de hecho más teoremas que vieron con Luis, el límite de una raíz es la raíz del límite, o cosillas como que aproximar el límite por sucesiones también se vale. Entonces también se pueden enunciar los mismos teoremas, pero pues no lo vamos a hacer porque sí son muchos, ¿no? Pero pues en general sí, todas las propiedades que tienen los límites normales, se pueden probar para los límites laterales. ¿Vale? Va. Ok. Entonces, por el momento vamos a dejar estos límites laterales a un lado y vamos a introducir otro tipo de límites. Lo último que vimos conmigo de sucesiones fue cuando una sucesión diverge infinito a infinito. Vamos a ver algo un poquito similar. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos, no sé, tenemos este plano y tenemos la función f de x igual a 1 sobre x? Entonces ya sabemos que esa función hace algo así. Es una hipérbola que cada vez más se pega al eje Y y al eje X. En particular, bueno, si X está, por ejemplo, si nos tomamos una A dentro del dominio de la función, pues parece que el límite de la función va a ser este f de A, ¿no? Aquí como que sí se ve cuál es el comportamiento de la función. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el límite de la función para un X muy grande, tan grande como yo quiera? Entonces me tomo un X aquí, un X acá, o en general lo adelantamos como X cuando tiene infinito, es decir, una X muy grande. Aquí la gráfica de la función, bueno, aquí no se ve muy bien, voy a definir el gráfico mejor. No, esta no es. Ahí ya. Pues aquí la gráfica de la función me dice que cuando me considere X cada vez más grandes, la función se va a ir pegando cada vez más y más al cero. Entonces, no importa qué X tan grande me tome, el 1 sobre X va a estar muy pegado al número cero, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir aquí es que el límite de la función f cuando x tiende a infinito es cero. Algo similar va a pasar cuando nos tomemos el límite de x cuando t tienda a menos infinito. Entre más pequeños sean los valores, bueno, no pequeños, sino entre más x se aproxima a negativo, pues la función se va a pegar cada vez más al cero. Entonces, vamos a definir qué es un límite en el infinito y vamos a ver ejemplos de cómo calcular esos límites a partir de la definición. ¿Ok? Entonces, definición. Y vamos a ponerlo así. Sea f una función de a contenida en R a R y L un número real. Entonces, la primera definición. Si el intervalo a como infinito está contenido en el dominio de la función para alguna a, ¿esto qué quiere decir? Que no estoy seguro cuál es el dominio de f en general, pero sabemos que está definida en un intervalo de la forma a como infinito.
Es decir, a partir de cierto momento siempre está definida hacia la derecha de un número A, ¿vale? Eso es lo que queremos decir con esta notación. Entonces, si pasa eso, decimos que L es el límite de la función f cuando x tiende a infinito, y lo denotamos de esta manera, cuando x se aproxima al infinito con una flecha, si para toda epsilon positiva existe una k mayor a este número a, el a del intervalo abierto, tal que para toda x en el dominio de la función, si x es mayor a esta k, entonces la distancia entre f de x y L es menor a epsilon. Y esta cosa, la notación, se escribe que el límite de f de x cuando x se aproxima a infinito es igual a L. ¿Vale? Entonces, déjeme rehago este dibujo un poco. ¿Sí se alcanza a ver bien la definición? Sí. Sí. Ok. Eh, entonces, otra vez, mi función f está aquí. Y pues, ¿qué pasa? Yo digo que en este caso, el 0 sería el límite de mi función 1 sobre x, ¿no? Entonces, si yo me tomo un intervalo alrededor de 0, con epsilon y menos epsilon, yo lo que puedo asegurar es que existe una k positiva, bueno, en este caso positiva, tal que para toda x mayor a esa k, el f de x se va a meter en este intervalo, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la definición. Ahorita vamos a probar esto para esta función, pero pues así se comporta así podemos describir el comportamiento de la función, ¿no? Entonces, esta es la definición del límite cuando x aproxima a infinito. Y existe el dual cuando x aproxima a menos infinito. Entonces, sí, vamos a ponerle si menos infinito, b está contenido en a para alguna b en los reales. Es decir, si la función está definida sobre un intervalo menos infinito, b, decimos que L es el límite de f cuando x aproxima a menos infinito o tiende a menos infinito, y la definición va a ser casi la misma. Si para toda epsilon mayor a 0 existe una k menor a b, en este caso, tal que para toda x en el dominio de la función, si esta x está a la izquierda de k, entonces f de x menos L, su distancia va a ser menor a epsilon. Y se escribe que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
en esta función 1 sobre x, sabemos que cuando x se aproxima a infinito, la función tiene este comportamiento, ¿no? Como que el reflejado sobre el respecto al origen. Pero pues igual se va pegando cada vez más a cero, esta vez por abajo del eje x. Y pues si yo me tomo una k negativa, bueno, más bien yo puedo asegurar que existe una k negativa tal que para toda x menor a esa k, se cumple que su imagen f de x va a seguir estando en el intervalo epsilon alrededor del cero. En este caso va a estar por abajo del eje x. La K me marca como a partir de qué número ya entran los demás números en el intervalo. Exactamente. Nada más, gracias. De hecho, si te das cuenta, estas definiciones se parecen bastante a las definiciones de convergencia de sucesiones, ¿no? En esas tenías que, para toda epsilon positiva, existe una n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual a esa n, ajá, el elemento a n de la sucesión menos l es menor a epsilon. Y pues es básicamente la idea. A partir de cierto número grande, todos los elementos de todas las imágenes de la función van a cumplir esta igualdad, ¿no? Entonces, es la misma idea de convergencia de sucesiones. Y pues vamos a hacer, bueno, vamos. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo calcular, bueno, cómo probar con una función tiene límite en el infinito a partir de la definición. Entonces, ejemplo. Veamos que el límite cuando x tiende a infinito de, pues, la función 1 sobre x es igual a 0. Primero que nada, la definición te exige que la función esté definida sobre un rayo abierto, un intervalo de la forma a, infinita, ¿no? Entonces aquí notemos que el intervalo 0, infinito está dentro del dominio de la función 1 sobre x. Es decir, 1 sobre x siempre está definida para cualquier número mayor a 0. Y pues ahora sí, como es definición, nos tomamos una epsilon positiva. Entonces, lo que hay que demostrar es que existe una k mayor a la a del intervalo abierto, en este caso sería 0, tal que para toda x en el dominio de la función, si esta x es mayor a esa k, entonces la distancia de 1 sobre x al 0 es menor a epsilon, pero esta distancia pues va a ser 1 sobre x. Porque pues si x nos lo tomamos mayor acá, como k es positivo, x va a ser positivo, entonces su recíproco, el valor absoluto de su recíproco es el mismo, ¿no? Entonces necesitamos una k positiva. ¿Cómo podemos extraer esa k? Bueno, cuando están trabajando con funciones no acotadas o límites al infinito, pues lo que sirve es siempre
la propiedad arquimediana, ¿no? Entonces, vamos con ella. Por propiedad arquimediana, existe, de una vez vamos a ponerle K en los naturales, tal que el natural K es mayor a 1 sobre epsilon. Como epsilon es positiva, 1 sobre epsilon va a ser positivo también. Y pues aquí ya tenemos también la propiedad de que K sea mayor o igual a 0. Y ahora sí vamos a compararlo con cualquier una, con las X que estén por arriba de él. Si K está en el dominio de la función y, más bien si X está en el dominio de la función y es mayor a K, entonces 1 sobre X va a ser menor a 1 sobre K y el cual va a ser menor a epsilon. Y esto con X positiva. Entonces, el valor absoluto de 1 sobre X menos 0 es igual al valor absoluto de 1 sobre X, que como X es positiva, este es 1 sobre X, y esto va a ser menor a epsilon. Por lo tanto, el límite de 1 sobre X, cuando X se aproxima a infinito, sí va a ser 0. ¿Vale? ¿Puedes repetirlo, por favor? Me perdí un Eh, poco. ok, bueno, por demostrar está claro, ¿no? Ya que tenemos la epsilon positiva, y aquí vimos que la función está definida sobre el intervalo abierto 0, infinito, lo que hay que probar es que existe una K tal que a partir de esa K, todas las imágenes de la función, en este caso los 1 sobre X, su distancia al 0 va a ser menor a epsilon. Bueno, la propiedad arquimediana te dice que existe un natural tal que ese natural le va a ganar a 1 sobre epsilon, un número positivo. Entonces, como ese natural es el que me va a servir, de una vez lo nombro como K. Entonces, existe K tal que K es mayor a 1 sobre epsilon, y pues eso ya me dice inmediatamente que K es mayor a 0, ¿no? Ahora, para toda X en el dominio de la función tal que sea mayor a K, se sigue que X va a ser mayor a 0 y que 1 sobre X va a ser menor a 1 sobre K. Si recuerdan, los recíprocos invierten las desigualdades. Pero como K era mayor a 1 sobre epsilon, entonces 1 sobre K va a ser menor a epsilon. Entonces, si calculamos la distancia entre 1 sobre X y 0, nos va a quedar que eso va a ser exactamente 1 sobre X, el cual, por lo de arriba, va a ser menor a epsilon. Es decir, provee que la distancia entre 1 sobre X y el 0 es tan pequeña como yo quiero, a partir de este K positivo. Por lo tanto, el límite sí es 0. Oh, ya, y bueno, ahí qué es lo que nos dice que K pertenece a los naturales. La propiedad arquimediana. Oh, ya, vale, Ujú. gracias. Y bueno, ya probamos esto. Similarmente, se prueba que el límite cuando X tiende a menos infinito de 1 sobre X es igual a 0 también. Que, pues, es lo que hace la función, ¿no? Como que la función hace esto y esto por acá, ¿no? Entonces, pues sí, ambos límites hacia infinito y menos infinito van a ser 0. Dani, Vamos. Ajá. es, es parte de la definición, ¿verdad? Que X siempre sea mayor acá. Sí, ajá. La Ok, X siempre te las quieres tomar mayores acá. ok, gracias. Ujú. Es como cuando en la definición del límite normal
Solo te consideras a las X cuya distancia A sea menor a delta, ¿no? Aquí solo te consideras a las X que estén por arriba de la K que encontraste o que propones. Ok. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta vez vamos a calcular el límite a menos infinito. Ejemplo, veamos que ¿cuál está bien? Ajá. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x cuadrada es igual a 0. Primero veamos cómo se ve esa cosa. Tenemos f de x, 1 sobre x cuadrada, ¿no? Entonces, la imagen de esta función es esta cosa de aquí, ¿no? Como 1 sobre x, como los cuadrados siempre son positivos, entonces 1 sobre x cuadrado siempre va a ser positivo, entonces no pasa que estas como que asíntotas, una esté por arriba y otra esté por abajo. Las dos están por arriba, ¿no? Y si nos damos cuenta que entre x aproxime cada vez más a menos infinito, es decir, entre más se vaya a la izquierda del eje y, pues las imágenes de la función se van a pegar cada vez más y más al cero, ¿no? Entonces, pues sí, la afirmación sí como que parece ser cierta. Así que vamos a probarlo. Bueno, otra vez la definición te exige que la función esté definida sobre un cierto intervalo no acotado. Entonces, notemos que menos infinito, coma 0 forma parte del dominio de mi función 1 sobre x cuadrada. Y sea epsilon positivo. Entonces, por demostrar que existe un k menor a 0, este 0 el extremo del intervalo abierto, tal que para toda x en el dominio de función, si esta x está por a la izquierda de k, entonces f de x 1 sobre x cuadrada menos 0, esto es 1 sobre x cuadrada, va a ser menor a epsilon. ¿Ok? Y esta desigualdad de acá se va a dar si solo si no, sí está bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué K nos serviría? O bueno, ¿cómo podríamos utilizar este propiedad arquimediana aquí? Ay, perdóname, aquí el X es menor acá porque viene desde menos infinito, ¿verdad? Exacto, ajá. Queremos que el X se aproxima a menos infinito, por eso le estamos pidiendo que sea menor a un número negativo grande. Ok, Ujú. gracias. Pues bueno, como estamos trabajando con X cuadrada, suena a que vamos a tener que trabajar con raíz de epsilon.
pero pues necesitamos acá negativas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Primero, por propiedad arquimediana, existe, ahora sí, un n en los naturales, tal que esta n sea mayor a 1 sobre raíz de epsilon. O bueno, de una vez podemos pedirle que raíz de epsilon sea mayor a 1 sobre n. Sí, eso está bien. Como epsilon es positiva, su raíz es positiva, entonces siempre podemos hacer eso, ¿no? Ahora, a partir de esta n mayúscula, necesitamos extraer una k negativa que sea menor a 0. Bueno, una k que sea menor a 0. Entonces, si solo tenemos a la n, ¿qué k nos conviene tomar? Hasta ahora solo tenemos esta n, sabemos que es un número positivo y necesitamos una k negativa. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea, solo necesitamos que sea negativa y que le saque provecho a esta desigualdad acá. Entonces, ¿cuál Menos k nos va a n. hacer? ¿Eh? Menos n. Menos n, ¿no? Ajá, es como que lo único que tenemos. Entonces, definimos k igual a menos n menor que 0. ¿Ok? Entonces, parece ser que esta k es la que nos va a sacar el problema. Entonces, sea x en el dominio de la función, bueno, sea x en el dominio de la función, tal que x sea menor acá. ¿Ok? Entonces, si x es menor acá y k es menor a 0, entonces menos x va a ser mayor a menos k, y como k es menos n, entonces menos k va a ser igual a n. Y n, pues es mayor o igual a 1. Entonces, como todos estos números son mayores o iguales a 1, cuando saquemos los cuadrados, vamos a tener que x cuadrada, que es igual a menos x al cuadrado, va a ser mayor a n cuadrada. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Yo entendí por qué la K es igual a menos n. Así la estamos definiendo y así, porque es como que, lo que nos va a servir. Si k es exactamente menos n, entonces cuando nos tomemos este x por abajo de k, bueno, a la izquierda de k, cuando multiplicamos por un menos, esta menos x va a ser mayor a este número natural n. Y como n es un número natural, va a ser mayor o igual a 1, entonces el cuadrado de x va a ser mayor al cuadrado de n. Ah, vale. Bueno, ¿y por qué necesitamos eso? Porque ahora sí ya podemos calcular la distancia entre 1 sobre x cuadrada y 0. 1 sobre x cuadrada menos 0, valor absoluto de eso va a ser simplemente 1 sobre x cuadrada. Como x cuadrada es mayor a n cuadrada, su recíproco va a ser menor a n cuadrada. Y como n era menor a epsilon, entonces 1 sobre n cuadrada va a ser menor a raíz de epsilon al cuadrado, que es epsilon. Entonces ya tenemos que la distancia de entre 1 sobre x cuadrada y 0 es menor a epsilon, que era lo que queríamos probar. Por lo tanto,
el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x cuadrada va a ser igual a 0. ¿Sí? Sí, Ok. Y aquí el problema es que estamos calculando límites hacia menos infinito, entonces tenemos que trabajar con k negativa, ¿no? Entonces, por eso definimos k como menos n, porque pues, por cómo es la función y por cómo es la función más que nada, vamos a poder sacar las desigualdades que queremos. Entonces, similarmente se prueba que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrada es igual a 0. Entonces, este es el otro límite. Probamos este a la izquierda y el de la derecha pues también se va a ir a 0, ¿no? Y la idea de la demostración es casi la misma, solo que aquí como ya tenemos que trabajar con x mayores a una k positiva, pues ahora sí la k que necesitamos la podemos definir como la n que sacamos de la propiedad arquimediana. Ya no tenemos que hacer ese paso de primero sacar el negativo y bla, 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 ¿no? Entonces, salvo por ese detalle, esta otra prueba va a ser prácticamente la misma. ¿Vale? sí, Ok. Entonces, una última definición, que un último ejemplo de estas. Veamos que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre raíz de x es 0. Con x siempre mayor estrictamente a 0. Ok, entonces vamos acá a graficar esta cosa. La función raíz de x solo está definida en los positivos, entonces el recíproco solo está definido en los positivos. Pero pues igual, ¿no? Entre más te vayas a infinito, la función se va a acercar cada vez más y más al 0. Aquí tarda un poquito más en pegarse al eje X, pero pues eventualmente sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, este límite también parece que sí es 0, ¿no? Así que vamos a probar eso. Otra vez necesitamos que la función esté definida sobre un intervalo no acotado. En este caso, notemos que, de hecho, el dominio de función es exactamente el 0 como infinito. Entonces, la función está definida sobre ese intervalo. Pues nos tomamos una epsilon positiva. Y otra vez lo que hay que probar es que existe una k mayor a 0, tal que para toda x en el dominio de la función, si esa x está por arriba de k, o bueno, a la derecha de k, entonces 1 sobre raíz de x menos 0, que va a ser igual a 1 sobre raíz de x, tiene que ser menor a epsilon. Oye, en el dominio no sería como de 1 a infinito. Por la No, parte de... ¿No? no, la raíz cuadrada, la podemos definir
siempre que x sea positiva. Y pues cualquier número entre 0 y 1 va a tener raíz cuadrada. Entonces, también la podemos definir desde el 0 a infinito. 0 abierto. Ah, sí, sí, ya entendí. Ya. Gracias. Sí. Entonces, ajá, tenemos que probar esto. Y como tenemos la función raíz cuadrada, pues parece que vamos a tener que trabajar con epsilon cuadrada, que va a ser positiva, ¿no? Y pues lo que hemos venido haciendo para extraer la K que nos sirve, utilizamos propiedad arquimediana. Y como estamos trabajando con números positivos, pues de una vez podemos nombrar esa n que nos sirve como K. Entonces, por propiedad arquimediana, existe un número K en los naturales. K va a ser positivo porque es un natural, tal que 1 sobre K sea menor a epsilon al cuadrado, con K positivo. ¿Vale? Entonces cumple que K es positivo y pues tenemos esta propiedad de acá. Entonces, si X está en el dominio de la función y X está a la derecha de K, entonces la distancia de 1 sobre, bueno, como X es mayor a K y K es mayor a 0, esto se cumple si solo si la raíz de X está por arriba de la raíz de K. Me quedó fea esta raíz. ¿Vale? Entonces, la distancia entre 1 sobre raíz de X y 0 va a ser pues simplemente 1 sobre raíz de X porque pues, es positivo. Este va a estar por abajo de 1 sobre raíz de K. Y como 1 sobre K era menor a epsilon al cuadrado, entonces 1 sobre K va a ser menor a la raíz de epsilon al cuadrado. Esto formalmente es valor absoluto de epsilon, pero epsilon es positiva, entonces esta es epsilon. Entonces la distancia que yo quería calcular sí es menor a epsilon. Y pues ya por lo tanto, el límite cuando x se aproxima a infinito de 1 sobre raíz de x es igual a 0. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, ¿No? ¿Todo bien? todo bien. Ok. Entonces, mediante esta definición, pues ya podemos calcular este comportamiento de función. No importa qué tan grande sea la x, ¿no? Entonces, estas son mis definiciones cuando el límite existe. Y así como en los límites laterales se le daban las propiedades de los límites originales, esto también va a tener propiedades similares. Entonces, sean f y g funciones definidas sobre un intervalo A sobre un conjunto A en los reales, tal que el dominio de la función contiene un intervalo abierto a infinito. Para alguna A, el límite cuando x tiene infinito de f de x
es igual a L1 y el límite cuando x tiende a infinito de g de x es igual a L2. Bueno, pues ahí van las propiedades. La primera, la suma. El límite cuando x tiende a infinito de f de x más g de x va a ser igual a L1 más L2. La segunda, el límite cuando x tiende a infinito del producto f de x por g de x va a ser igual a L1 por L2. La tercera, el límite cuando x tiende a infinito de, hay que seguir aquí. Sí, de una constante por la función f de x va a ser igual a c por el límite. Y esto para cada c en los reales, ¿no? O bueno, si c en los reales, entonces se cumple eso. La cuarta, si el límite de g es distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 sobre g de x va a ser igual a 1 sobre L2. Y otra vez, si el límite de g es distinto de 0, entonces el límite del cociente f de x sobre g de x va a ser igual a L1 sobre L2. Y bueno, aquí estoy poniendo solo el límite cuando x aproxima a infinito, pero pues este teorema también va a ser válido cuando nos tomamos el límite hacia menos infinito. ¿Qué tiene de diferente este al teorema anterior? Que creo que tiene las mismas propiedades y que nos dijiste que también es válido cuando x tiende a positivo. El de ahorita, principio de la Sí, clase. ajá, el de los laterales, ¿no? Este de acá arriba. Ah, sí, sí. Sí, ahora sí que aquí sería la definición. Aquí te estás aproximando a un número real por la izquierda o por la derecha. Ajá. Entonces, en esto, estás calculando el comportamiento de la función, pero hacia infinito o menos infinito. Es decir, con x muy, muy grandes o con x muy, muy pequeños. Bueno, muy, muy, sí, muy, muy Ah, pequeños. Ujú. ok, ok. Bueno, Gracias. más bien x muy, muy negativas. Pero eso no suena bien. Ajá. Pero sí, Ok. ajá, es básicamente la misma, lo que cambia es la definición, pero pues en, en esencia, las pruebas van a ser las mismas que ya vieron con Luis. Y para eso vamos a probar el primer inciso, para ver eso. Entonces, demostración 1. Entonces, pues sea epsilon positiva. Lo que hay que demostrar es que existe una K mayor a la A del intervalo abierto donde está definida la función, tal que para toda X en el dominio de mi función f más g, bueno, aquí el dominio es A, pero ajá, para toda X en ese dominio, tal que si X es mayor a K, entonces f de X más g de X menos L1 más L2 va a ser menor a epsilon.
Eso es lo que queremos probar y para eso nos vamos a apoyar en que el límite de f de x pues ya es L1 y el de g es L2. Entonces, como el límite de f de x es L1 cuando x se aproxima a infinito, existe un K1 mayor a tal que para toda x en el dominio de la función f, si x es mayor a K1, entonces el valor absoluto de f de x menos L1 va a ser menor a epsilon medios. Y esto lo podemos hacer porque epsilon medios es un número positivo, ¿no? Y similarmente aplicamos... Ajá, No, perdón. Bueno, es que dice existe epsilon. No, existe K1 mayor. Esa es una A. es una... Perdón, me quedó Va. feo. A ver, Gracias. ahí está, creo que ahora sí me quedó mejor. Pues bueno, esta es la definición de que el límite de f de x sea L1 y aplicamos el mismo para g. Como el límite de g de x es igual a L2 cuando x se aproxima a infinito, entonces existe una K2 mayor a, tal que para toda x en el dominio de la función g, en este caso es a, si x es mayor a K2, entonces g de x, su distancia a L2 va a ser menor a epsilon medio, ¿no? Vale, ya utilicé mis hipótesis. Entonces, necesitamos extraer una K mayor a... ¿Cuándo serviría? Ya tenemos K1 y tenemos también K2. Entonces, ¿cuál es la que nos sirve? K1. ¿Solo K1? Sí. No, solo K1 no nos sirve como tal. Así en general, no. Entonces sería como juntar las dos. Como que Como sería juntar las dos de alguna manera. Pero ¿cómo podemos hacer eso? sumando las epsilon medios. Como epsilon medio más epsilon medio. No, sí, eso para las epsilon medios sí, eso es, pero esa parte. Lo queremos extraer una K que sea mayor a partir de K1 y K2. Podría ser con el mínimo, ¿no? Podría ser con el mínimo, pero no. Por ejemplo, bueno, en el teorema que probaban para límites normales, que tenían? Tenían x menos a menor a delta 1 y tenían x menos a menor a delta 2, ¿no? Tenían dos deltas, ¿no? Entonces lo que hacían era, bueno, no lo decían tan cual, pero la idea era tomarse el mínimo entre esos dos, delta 1 y delta 2. Así si el valor absoluto de x menos a era menor a delta, entonces por transitividad también sería menor o igual, menor a delta 1 y pues ya aplicaban lo de la epsilon, ¿no? Y como también era menor, como delta es también menor a delta 2, aplicaban transitividad y tenían lo de la epsilon. Entonces, por cómo tenían esta desigualdad aquí, x menos a menor a delta 1 se tomaban el mínimo. Pero aquí no queremos que la x de cierta manera esté por debajo de la delta. Queremos que la x, trabajar con x que estén por arriba de la k. No por abajo, por arriba. Entonces, en ese caso, ¿qué nos conviene tomar? ¿Qué pasa si definimos K1 igual a K2? No puedes definirlo porque, o sea,
La definición te está dando la K1 y la K2, pero no sabes cómo sean. No sabes si son positivos, si son negativos, cómo se comparan entre ellas. Solo sabes que existen y ya. Entonces no puedes definirlas iguales. Ah, vale, gracias. Entonces, ¿qué K nos tomamos? Hace rato me habían dicho el mínimo. O sea, la idea está bien, pero no, el mínimo no nos sirve. Entonces, si no nos sirve el mínimo, ¿cuál nos sirve? El máximo. El máximo, exactamente, ajá. Definimos K igual al máximo entre K1 y K2. Como K1 y K2 ambos eran mayores a, entonces este K va a ser mayor a. Dani, Ajá. una duda rápida. ¿Por qué el máximo? Ahorita vamos a ver por qué. Espérame tanto. Porque vamos a aplicar transitividad. Pero pues, ahorita espérame. Entonces definimos K como el máximo. Ahora, la propiedad te pide que estudies a todas las X en el dominio de la función que estén por arriba de la K. Entonces, sea X en el dominio de mis funciones, tales que X esté por arriba de K. ¿Ok? Y ahora sí vamos a ver por qué nos tomamos el máximo. Ya que X es mayor a K y como K es el máximo entre K1 y K2, K es mayor o igual a K1. Entonces X va a ser mayor a K1 y la desigualdad de acá arriba te dice que si X es mayor a K1, entonces tienes que el valor absoluto de f de X menos L1 es menor a epsilon medios. Y ya que X es mayor a K y K es mayor o igual a K2 por ser el máximo, entonces X va a ser mayor a K2 y si X es mayor a K2, entonces también satisface que su imagen bajo G menos L2, ese valor absoluto, va a ser menor a epsilon 2, epsilon sobre 2. Entonces, si defines acá como el máximo, cualquier X que esté por arriba de esa K te va a cumplir estas dos desigualdades. Y si cumple esas dos desigualdades, pues ya terminé porque entonces tenemos que el valor absoluto de f de X más g de X menos L1 más L2, pues esto, juntamos la f de X con L1 y la g de X con L2, esto va a ser igual a, bueno, déjenme, pasamos para la izquierda. Esto va a ser igual al valor absoluto de f de X menos L1 más g de X menos L2. Abrimos con desigualdad del triángulo, entonces esto va a ser menor o igual al valor absoluto de f de X menos L1 más el valor absoluto de g de X menos L2. Pero como X es mayor acá, se cumple que el primer valor absoluto es menor a epsilon medios y el segundo es menor también a epsilon medios. Y epsilon medios más epsilon medios es igual a epsilon. Entonces, si X es mayor hasta acá, a este máximo, se cumple que esta distancia va a ser menor a epsilon, que era lo que yo quería probar. Y pues ya, por lo tanto, el límite cuando X tiende a infinito de f de X más g de X es igual a L1 más L2. ¿Vale? Entonces, ¿por qué me tomé el máximo? Para aplicar transitividad, si X es mayor al máximo, X va a ser mayor a K1 y va a ser mayor a K2 simultáneamente. Entonces, como va a ser mayor a las dos,
pues va a satisfacer estas dos desigualdades, que son las dos desigualdades que me sirven para probar la desigualdad grande. Por eso me toma el máximo. ¿Sí? Sí, sí, todo bien. Todo bien. Va, gracias. Y así en general, para los demás incisos, la idea va a ser prácticamente la misma que en el teorema que vieron con Luis, solo que van a ser casi lo mismo, solo que en vez de extraer delta 1, delta 2 o no sé cuántas deltas y luego tomarse el mínimo, van a extraer K1, K2, K3, etcétera, y van a trabajar con el máximo de esos. ¿Vale? Entonces, son las mismas demostraciones, solo que trabajando con máximos de K, ¿no? Entonces, el 2, 3, 4 y 5 se les quedan de ejercicio. Y pues este teorema lo enuncié para el límite cuando x tiende a infinito, pero pues otra vez también se vale cuando x tiende a menos infinito. Entonces también lo pueden enunciar y también lo pueden demostrar si quieren. Pero pues nosotros ya lo vamos a dar por hecho. Y pues como las definiciones se parecen mucho, las demostraciones también, así que en general los demás teoremas como aproximar los límites con sucesiones o que si la función es positiva y existe el límite, pues también va a existir para la raíz cuadrada y cosillas así, todos estos teoremas también se van a valer. Pero pues no vamos a enunciar todos porque pues son bastantes, ¿no? Pero bueno, en general lo que quiero que se queden con esto es la definición. Cómo describir el comportamiento de una función cuando x tiende a infinito o menos infinito. Era esto de acá. Entonces, ¿hasta aquí hay dudas? Entonces, en simplicidad, sino como en simplicidad, cuando x tiende a infinito, más bien, los límites a infinito cumplen las mismas propiedades que límites cuando son números reales. Ajá. Siempre que el Ok. límite pues, sea un número real, exista. Ajá. Y si el Y límite existe. Ajá. una duda un tanto, que no sé cómo llamarla, pero por ejemplo, o sea, si al final me queda como infinito por infinito, ¿eso Ah, sería una indeterminación o algo así? ahorita vamos a ver. De hecho, esto es lo que sigue. Ya sabemos, ya sabemos más o menos cómo es el comportamiento de las funciones cuando x tiene infinito. Si el límite existe. Pero ¿qué pasa si la función no se acerca a ningún número en específico? Entonces, vamos a definir eso. Bueno, vamos a definir un tipo de límite especial. Oye, Entonces, ajá, perdón, es que te haga hablar que acabo de hablar. Y bueno, es que ahí en lo último, pues, este teorema es válido cuando x tiende a menos infinito. Y ajá, bueno, me puedes subir tantito a la parte donde está el teorema. ahí. Ahí ves que dice x tiende a infinito por la izquierda. Sería así, ¿cuál es la? Perdón, no es infinito por la izquierda, ahí. Le quise poner a menos infinito, pero no sé qué pasó. Ajá, aquí más bien sería a menos infinito, y así como que le pones el paréntesis en los demás, ¿no? Pero, ajá, esa es la idea. Que si le reemplazas el infinito por menos infinito, pues se va a seguir valiendo el teorema.
Aquí también. Ahí ya me confundí. Entonces es tiende a menos infinito o a infinito. O sea, este teorema lo, entre paréntesis, lo probamos, porque se lo probamos el primero, cuando x tiende a infinito. Pero si tú escribes una versión alterna a este teorema, en donde en vez de que x tiende a infinito, le pongas que x tiende a menos infinito, entonces ese teorema se va a valer también. Ah, ya te Ujú. entendí. Gracias. Ok, vale. Entonces, esto cuando el límite existe en el infinito. ¿Qué pasa cuando el límite no existe en el infinito? Bueno, hay varias cosas que pueden pasar, pero vamos a ver un específico. Hay que ver qué es eso. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado. Pues esa cosa ya sabemos que es una parábola, ¿no? Bueno, aquí no se pegó al eje x, pero pues el vértice sí está en el centro. Bueno, ¿qué pasa con esa función? Esta cosa es creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué cota, qué altura tú propongas, digamos una altura alfa, digamos, siempre vas a poder x en el dominio de la función, tales que sus imágenes, que va a estar por acá más o menos, le ganen a esa altura alfa. Es más, vas a poder encontrar un número, digámosle k, tal que para cualquier x mayor a esa k, las imágenes f de x le va a ganar a esa cota, a esa altura alfa, a ese intento de cota, digamos. Entonces, cuando pase eso, vamos a decir que el límite de la función cuando x tiende a infinito es infinito. O sea, no es un número real, simplemente estamos diciendo que la función crece indeterminadamente. No importa qué altura, qué techo tú pongas, la altura siempre le va a ganar la función le va a ganar a ese techo, siempre. Entonces vamos a ver qué es eso de que el límite sea infinito. Cuando x se va a infinito o menos infinito. Entonces, definición. Sea f una función definida sobre un conjunto A en los reales. ¿Y qué le ponemos? Vamos a ponerle nomás así. Entonces, 1. Si el dominio de la función contiene un intervalo abierto de esta forma, A como infinito, para algún A en los reales, decimos que f tiende a infinito cuando x tiende a infinito, si para toda altura alfa mayor que 0 existe una k, existe una k mayor a tal que para toda x en el dominio de la función, si esta x está por arriba de esta k, entonces su imagen f de x le va a ganar a la altura alfa. Y esto se escribe como que el límite cuando x tiende a menos a infinito de f de x es igual a infinito.
Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces esa va a ser mi definición de una función que se va a infinito. La otra definición sería si la función está definida sobre un intervalo menos infinito, b, para algún b en los reales, decimos que f tiende a infinito cuando x aproxima a infinito, si para toda beta menor que 0, para todo intento de cota inferior, existe una k menor que b, tal que para toda x en el dominio de la función, si esta x está a la izquierda de k, entonces su imagen f de x va a estar a la izquierda de mi intento de cota inferior beta. Y se escribe como que el límite cuando x tiende a menos infinito. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, acá no. Acá sí era alfa igual. Porque ese límite es ¿qué límite es infinito? No, no es cierto, está bien, perdón, perdón. Beta menor a beta, ajá, entonces. Esperen, aquí me equivoqué ahora. No, sí, sí, está bien. No, esperen, perdón, me equivoqué en esta definición. A ver. Ujú. No, más bien, aquí sería. Si la función está definida sobre un intervalo. No, si está bien. No, si está bien anterior. Definida sobre un intervalo b, pero aquí lo que voy a decir es que la función f tiende a menos infinita. Eso era lo que me falló. Ok, entonces otra vez, si la función está definida sobre un intervalo menos infinito, b, para alguna b en los reales, decimos que f tiende a menos infinito. Creo que sí. Sí, cuando x se va a infinito. Ay, espera, es que son varias definiciones de estas y se confunden entre ellas. A ver, voy a ponerla así, perdón. A ver, otra vez. Entonces, ok. Si la función está definida sobre un intervalo de la forma menos infinito, b, para algún p en los reales, entonces decimos que f tiende a infinito cuando x se va a menos infinito. Ahí está. Si para toda eh, si para toda alfa mayor que 0 existe k menor a b, tal que para toda x en el dominio de la función, si x es menor a esta k, entonces f de x va a ser mayor a alfa. Y se escribe que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, entonces x tiende a menos infinito, entonces f de x
es infinito. Ok, perdón por la confusión. La primera definición está bien. La primera definición te dice que tú puedes decir que f tiene infinito si no importa qué techo tú propongas, siempre puedes proponer digamos que tu función es esta, siempre puedes proponer una k tal que si x está en el dominio de la función y es mayor hasta k, la respectiva f de x le va a ganar al techo. Eso es lo que te dice la primera definición. Ahora, siguiendo con esta idea de esta función, diremos que la función también tiene límite a infinito, o se va a infinito cuando x tiene menos infinito, si para cualquier techo que tú propongas existe una k, tal que para toda x en el dominio de la función que sea mayor a esa k, su imagen f de x le va a ganar al techo. X menor acá. La única diferencia entre las definiciones es que bueno, en una es x mayor y en otra es menor. Ajá, exacto. Sí. Gracias. Bueno, aquí estoy diciendo, ajá, estoy describiendo los comportamientos cuando, bueno, quiero escribir cuando la función se hace muy, muy grande, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esas definiciones me describen esos comportamientos. Y bueno, ¿por qué me confundí? Porque estas no son las únicas definiciones. Hay otras dos. Ahora, si la función está definida sobre un intervalo a como infinito, para alguna a en los reales, decimos que f tiende a menos infinito cuando x se aproxima al infinito. Y ahora sí, sí, para toda beta menor que 0, existe una k por arriba de a, tal que para toda x en el dominio de la función, si esta x le gana a k, entonces f de x va a estar a la izquierda de beta. Y se escribe como que el límite de x cuando tiene infinito de f de x va a ser igual a menos infinito. Ahora sí. Entonces, esta es la tercera definición. Y vamos con la cuarta. Si la función está definida sobre un intervalo menos infinito, b, decimos que f tiende a menos infinito cuando x aproxima a menos infinito, si para toda beta menor que 0 existe una k menor a b, tal que para toda x en el dominio de la función, si x está a la izquierda de k, perdón, entonces f de x está a la izquierda de beta. Bueno, abajo de beta. Y se escribe como que el límite de la función cuando x se aproxima a menos infinito es igual a menos infinito. Ahora sí.
tenemos estas 4 definiciones. Más o menos describí como qué significaban las 2 primeras y pues qué dicen las últimas 2, ¿no? Entonces tenemos una función, tenemos una función que quién sabe qué exactamente haga, pero como que se va indeterminadamente hacia abajo. Entonces, ¿cómo describo este comportamiento? Bueno, no importa qué cota inferior, qué es casi cota inferior yo proponga, una beta menor a 0, yo siempre diré que el límite de la función cuando x aproxima menos infinito es menos infinito. Sí, siempre puedo encontrar una k tal que para todo x menor a esa k, su respectiva imagen va a estar por debajo de beta de x. Y similarmente diré que el límite de f de x es menos infinito cuando x aproxima a infinito. Si existe otra k por acá, bueno, k' vamos a ponerla aquí para distinguirla de la k que ya tenemos, tal que para toda x que le gane a esa k, su respectiva imagen, f de x, va a estar por debajo de beta. Entonces, eso es más o menos lo que me dicen las definiciones. Y pues vamos a tratar de escribir unas funciones que se vayan a infinito o menos infinito a partir de estas definiciones. Entonces, a ver. Sí, está medio pelón esto de las definiciones. Sí, son 4 y están bastante feas, pero pues la idea es ver qué queremos escribir exactamente y pues ya con eso ya es fácil ver. Ya es fácil ver cuál es la que nos sirve y cuál es no. Pero bueno, por ejemplo, veamos la función, no sé, x al cuadrado. Es la parábola. Y lo que yo decía hace rato, entre más x se vaya a la derecha, entre más se vaya al infinito, la función va a crecer cada vez más y más. Es decir, f de x va a crecer hasta infinito. En este caso, cuando x se aproxime cada vez más a menos infinito, la función también va a seguir creciendo hacia infinito. Es decir, la función siempre se va hacia arriba, no hacia abajo. Y se va indeterminadamente. Por ejemplo, x a la 4 también va a ser como que una parábola. Bueno, no va a ser una parábola, pero se va a parecer mucho. Y también va a crecer hacia arriba por ambos lados. X a la 6, no sé, x a la 8. En general, cualquier x a la n con n par va a crecer siempre hacia arriba. Bueno, ¿qué pasa si tu exponente no es par, sino es impar? Por ejemplo, x al cubo. Aquí sí tenemos que, pues, para los x positivos, la función va a seguir creciendo hacia arriba. Pero, para las x negativas, entre más te vayas al menos infinito, la función va a decrecer cada vez más y más. Entonces, aquí lo que vamos a poder decir es que el límite de la función x cúbica, cuando x se vaya a menos infinito, va a ser menos infinito. No estamos diciendo que se va a un real o que infinito menos infinito sea un real. Lo que estamos diciendo es que la función decrece indefinidamente. ¿Vale? Y en general todas las funciones, todas las x con exponente un natural impar van a cumplir lo mismo. X a la 5 igual, la rama de la derecha se va hacia arriba y la rama de la izquierda se va hacia abajo.
x a la 7 igual, no sé, x a la 19, 19 es impar, entonces también lo mismo. Entonces vamos a ver unos ejemplos de esos comportamientos. A ver, ejemplos. Veamos que el límite cuando x se va a infinito de x a la n, no importa si n es par o impar, esto siempre va a ser infinito. ¿Vale? Entonces, notemos que, otra vez, estas definiciones te exigen que la función esté definida sobre un intervalo no acotado. En este caso, como queremos trabajar con x que tiene infinito, necesitamos un intervalo que se vaya a infinito. Así que notemos que el 0, infinito forma parte del dominio de mi función x a la n. Oye, Daniel, ¿sí Ajá. te cambiaste? Bueno, sí cambiaste de pantalla, pues, es que sigo en la gráfica, ¿no? Ah, perdón. No se cambió, no, creo que no cambié. Bueno, ahora sí ya se ve. Sí, ya, todo bien. Ah, Gracias. no, gracias a ti. Ajá. Ejemplo, veamos que el límite de la función x a la n, cuando x se va a infinito, es infinito. Quiero ver eso. Entonces, otra vez la definición me exige que la función esté definida sobre un intervalo no acotado que se vaya a infinito. Entonces, notemos que el 0, infinito forma parte del dominio de la función y sea una epsilon positiva. Bueno, la definición, que en este caso va a ser la primera, nos pide que encontremos una k por arriba del 0, tal que para toda x en el dominio de la función, si x le gana a esta k, no es cierto, aquí le puse epsilon, alfa mayor que 0. Ajá. Si si x le gana a k, entonces x a la n le tiene que ganar a alfa. Para alfa, cualquier intento de cota superior que yo dé. Ok, entonces ya propuse mi techo, ¿no? Mi intento de cota superior. Entonces quiero encontrar un número k a partir del cual todas las x a la n le ganan a esa alfa. Entonces vamos a hacer esto. Definimos k como el máximo, entre alfa y 1. Alfa es positivo y 1 es positivo, entonces k va a ser positivo. Bueno, ¿por qué me elegí el máximo entre alfa y 1? Porque si nos tomamos una x mayor a k, por transitividad se sigue que x va a ser mayor o igual a 1, entonces x a la n va a ser mayor o igual a x, ¿no? Es algo que probaron que si tienes, que se probó que si tienes un número que es mayor a 1, entonces su enésima potencia va a ser mayor o igual a la propia x. Y ahora, ¿cómo x es mayor a k y k es el máximo entre alfa y 1? K es mayor o igual a alfa. Entonces, x es mayor a alfa.
Y por transitividad de estas últimas dos desigualdades, se sigue que x a la n, la imagen de la función bajo, la imagen de x bajo la función f, va a ser mayor a el techo que yo propuse. Pues ya cumplí con la definición, por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de la función x a la n es igual a infinito. Entonces aquí solo me estoy considerando para x que se van hacia la derecha, solo trazo, digamos, la rama derecha de la función x a la n. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy proponiendo un techo, una cota, un intento de cota superior alfa. Esta alfa no sé cómo es, si sea mayor a 1 o menor a 1, solo sé que es positiva. Pues bueno, yo me voy a tomar un K que sea mayor a alfa y mayor a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si me tomo cualquier X, que le gane a esta K, su respectiva imagen, que va a estar por acá arriba, su respectiva imagen x a la n, le va a ganar a ese techo. Y esto se va a cumplir en general para todas las x que estén a la derecha de esta K. Así que no importa qué techo yo proponga, la función f de x, la función x a la n siempre le va a ganar. Pues ya, por lo tanto, el límite de la función, cuando x se va a infinito, es infinito. La función crece indeterminadamente. ¿El uno es así como sacado de la manga o es una razón específica? Es por la desigualdad que quieres. Recuerda que aquí lo utilicé porque si x es mayor o igual a 1, entonces x a la n va a ser mayor o igual a x. Por Ah, ejemplo, vale. ajá, si nos tomáramos cualquier, si nos tomáramos k como alfa, no podría suceder porque cuando un número x está entre 0 y 1, entonces la x a la n va a estar por debajo de x. Pero no nos sirve esta. No nos sirve esta, lo que nos sirve es la de arriba para hacer transitividad y obtener lo que queremos. Por eso nos tomamos el máximo entre alfa y 1. Vale, gracias. Ok. Entonces, eso. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. El límite igual de la función x a la n cuando x se aproxima a menos infinito va a ser menos infinito cuando n, cuando el exponente n es impar. Entonces aquí que quiero probar, cuando el n es impar, entonces la función x a la n hace esto por la izquierda, digamos. Hace algo así, ¿no? Entonces aquí que quiero probar que no importa qué
intento de cota superior, de cota inferior yo proponga, qué intento de, digamos, sótano yo proponga, yo puedo encontrar una K, en este caso menor a 0, tal que para toda X que esté a la izquierda de esta K, su imagen f de x va a estar por abajo de este sótano beta. Ese es esencialmente lo que quiero probar, ¿no? Entonces, otra vez, la definición me pide que la función esté definida sobre un intervalo no acotado que se vaya infinito. Entonces, notemos que el menos infinito, 0 forma parte del dominio de función y sea mi propuesta de sótano, beta. Entonces, lo que hay que probar, según la definición, es que existe K menor a 0, tal que para cada X en el dominio de la función, si esta X está a la izquierda de K, es menor a K, entonces f de X, es decir, X a la N, va a estar por abajo de beta. Eso es lo que quiero probar ahora. Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a definir K como el mínimo, en este caso, entre beta y menos 1. Como beta es menor a 0 y menos 1 es menor a 0, K va a cumplir con ser menor a 0. Entonces ya tenemos la primera. Ahora, sea X en el dominio de la función tal que X esté a la izquierda de K. Bueno, aquí como n es un número impar, n lo puedo ver de la forma 2m más 1. Con m puede ser, vamos a poner que es 0, puede ser 1 y así cualquier natural, ¿no? Ok, entonces quiero probar que si x es menor a esta k que yo puse, entonces x a la n va a ser menor a beta. ¿Vale? Entonces, como x es menor a k y k al ser el mínimo es menor o igual a 1, entonces se cumple que x es menor a menos 1. Y como estos son negativos, pues se cumple que 1 o 1 al cuadrado va a ser menor a x al cuadrado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es multiplicar a esta desigualdad por ella misma y pues se voltea porque ambas, porque están multiplicando negativo, ¿no? Entonces, si x es menor a menos 1, entonces x cuadrada va a ser mayor a 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Luego, ¿qué pasa? Que si tenemos que 1 es menor a x cuadrada, pues entonces, si yo elevo a una potencia m, la desigualdad se va a conservar. ¿Sí? Pero 1 a la m es 1
Y x a la 2m es x a la x al cuadrado y luego a la m es x a la 2m. Entonces tenemos que x a la 2m es mayor a 1, perdón. Y no perdamos de vista que x es negativo. Entonces, si yo multiplico esta desigualdad por esta x, se va a voltear. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que x a la 2m por x va a ser menor a 1 por x. Pero x a la 2m por x va a ser x a la 2m más 1. 1 por x es igual a x, el cual era menor a k, y k por ser el mínimo es menor a alfa. Entonces, x a la n es igual a 2m más 1, va a ser menor, le puse alfa, era beta, va a ser menor a beta. Y esto era lo que yo quería probar. Entonces, no importa qué sótano yo proponga, encontré una K tal que para todas las X que estén a la derecha, a la izquierda, perdón, de esa K, sus respectivas imágenes XN van a estar por abajo de ese sótano. Ya por lo tanto, el límite de mi función x a la n cuando x tiende a menos infinito es menos infinito para n impar. Hay una duda. El -1 ese lo tomamos porque nos servía, ¿no? Ajá, porque te sirve. Pero ahí podría ser cualquier número mientras sea menor que 0 o... No, te sirve el -1 para esta desigualdad de aquí. Desde acá, x es menor a -1. Cuando te tomas los cuadrados, se voltea la desigualdad. Te queda que x al cuadrado es mayor a 1. Vuelves a elevar a la m y se consigue conservando la desigualdad, pero luego acá tienes que 1 es menor a x a la 2m y cuando multiplicas por x se te voltea y te queda este de aquí en medio. X a la 2m por x es menor a 1 por x, pero 1 por x es x y x es menor a k y k es menor a beta. Entonces, aquí te sirve el 1 para que como que al voltear desigualdades y ese tipo de cosas, pues como que se siga conservando ese 1. No importa si le elevas al exponente m que tú quieras o lo volteas o algo así, siempre vas a trabajar con el 1 y pues eso te va a facilitar las cosas. No, sí, pero, o sea, también me refería como en general, como para cualquier ejemplo. Ahí podría ser cualquier número mientras sea menor que 0 o puede ser Sí, 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 sí. cualquiera. Ajá, sí. Ahora sí que lo que te sirva. Sí, aquí me sirvió -1, pero si te sirve, no sé, el -2, el -3, con que sea menor a con que sea menor a 0, te sirve. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, ya. Gracias. Ok. Bueno, aquí hay entonces estos son algunos ejemplos de cómo ver que cuando una función se va a infinito o menos infinito, según nuestras 4 definiciones de acá arriba. Bueno, como estamos trabajando con límites, con funciones que crecen o decrecen indeterminadamente, pues ya los teoremas van a cambiar un poco. Por ejemplo, aquí decía que estos teoremas, que eran los originales que probamos para límites normales, pues se heredan para el límite cuando x se va a infinito, menos infinito, cuando x se va a por la derecha o por la izquierda. Pero, por ejemplo, cuando tenemos producto de funciones que tienen como límite el infinito, pues esto quién sabe qué sea. Esto pues tal vez también se vaya a infinito, pero quién sabe.
Si una función tiene por límite el infinito, pues parece que no vamos a podernos tomar su recíproco, o tal vez sí, pero pues quién sabe a dónde se vaya, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí sí no va a pasar que se conserve tal cual este teorema. Pero pues ya queda poco tiempo, entonces yo creo que eso lo dejamos para la próxima clase. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. En la clase. No, Vale, entonces terminamos la clase del día de hoy